Bien, mis apreciados, en esta hora le damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo por darnos la oportunidad de volver a estar aquí con un corazón dispuestos para abrir su palabra y estudiarla. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Padre Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos presentamos ante tu presencia para abrir tu palabra en esta hora. Pedimos tu compañía, pedimos que seas tú quien nos guíe en este estudio y te pedimos también que abra nuestro entendimiento, tanto para mí como para los que llegan a ver este video, para que podamos entender su santa y amada palabra. Este es un tema muy esencial y especial para toda la humanidad. Pues nos ponemos en tus brazos de amor, pidiéndotelo todo en el nombre y por los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bien, el título para el tema es Sufrimiento por causa del Evangelio. Sufrimiento por causa del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, sufrió, padeció, ¿por causa de qué? De el pecado, ¿cierto? Porque Él era santo, vivía en santidad, pero aún así el pecado quiso hacer de Él todo lo que el enemigo quiso hacerle a nuestro Señor Jesucristo, lo hizo, ¿cierto? Pues hasta lo llevó a la cruz a derramar su sangre preciosa, ¿sí? San Juan, el capítulo 16, el versículo 33 dice: yo les dije esto para que encuentren paz en mí. La paz solamente la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Así que si recibimos en nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo que mora en nosotros, Él es el único que nos va a dar la paz que nosotros necesitamos. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor Jesucristo fue el que venció el pecado, ¿sí? Él fue el que venció el pecado y nos dejó un ejemplo a nosotros que también podemos vencer el pecado. Pero Él venció el pecado porque se aferró a las promesas de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y nosotros aferrarnos a las promesas de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y ver que Él venció el pecado y que Él es el único que nos puede ayudar a vencerlo, entonces también podemos vencer el pecado en carne, así como estamos viviendo en este tiempo, ¿sí? Vencer el pecado, así como Él venció. Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces nosotros no debemos de preocuparnos por nada que nos venga, cualquier situación en esta vida. No debemos de preocuparnos. ¿Por qué? Porque dice que somos bienaventurados, aunque a veces nosotros no comprendamos lo que el Señor nos quiere hablar, ¿no? Porque dice que bienaventurados son los que padecen, ¿qué? Persecución por causa de la verdad, ¿sí? Sabemos que la verdad lleva a muchos a enojarse o a pelearse con la misma hermandad, pero no debemos de preocuparnos por eso, ¿sí? Mateo el capítulo 5 y el versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Eso es lo que le dicen, eso es lo que nos dicen a todos los que queramos vivir una vida perfecta en santidad delante de Dios, ¿no? ¿Qué tantas cosas es que nos dicen? Disidentes, reformistas y muchas cosas más, ¿sí? Anticuados, muchas maneras que llaman a los que quieren vivir piadosamente en nuestro Señor Jesús. Pero eso no nos debe preocupar a nosotros. En el versículo 12 del mismo capítulo de Mateo 5, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, si a nuestro Señor Jesucristo lo persiguieron y lo llevaron a la cruz, a los profetas, a los discípulos que quedaron cuando nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó y fue al cielo, también fueron perseguidos y muertos por la verdad. Entonces, si a nosotros va a suceder lo mismo, nos van a acusar de cosas que no son, si queremos llevar la verdad y queremos permanecer en esa verdad. Mateo el capítulo 13, el versículo 21 dice, pero no tiene raíz ni rama en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces nosotros no debemos de tropezar o de desanimarnos cuando nos empiecen a decir tantas cosas, ¿sí? Antes debemos de fortalecernos en el Señor, pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para seguir viviendo y pidiéndole a Él en oración por aquellos hermanos que no quieren vivir la verdad presente para estos últimos tiempos. Si vamos al libro de Hechos, el capítulo 8 y el versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte en aquel día. Y Saulo consentía en la muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Pablo, el apóstol Pablo, en aquel entonces consentía en la muerte ¿de quién? Consentía en la muerte de Esteban, ¿sí? Él estaba presente cuando mataron a Esteban, cuando lo apedrearon por la verdad, ¿sí? Romanos el capítulo 8, el versículo 35. Dice la palabra del Señor, hace una pregunta con signo de pregunta. ¿Podrá algo separarnos del amor de Cristo? Ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. Nada de esto nos debe separar del amor de nuestro Señor y Salvador. Si verdaderamente nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo, si amamos y apreciamos lo que el cielo ha hecho por nosotros, no debe de separarnos nada de estas tribulaciones que nos lleguen a venir. Segunda de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 12, dice, pues todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido. Entonces, dice que los perseguidos van a ser ¿quiénes? Solo los que pertenezcan a nuestro Señor Jesucristo. O sea, solo los que crean en el Señor Jesucristo, ¿sí? Tienen que vivir ¿qué? Persecución, serán perseguidos, ¿sí? Y si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, entonces pues también vamos a llevar ¿qué? Persecución. Pero eso no nos debe de afectar en nada. Eso no nos debe preocupar. Bien. ¿Cómo debemos de estar viviendo para soportar esas persecuciones? ¿Sí? Hay un método el cual debemos de estar viviendo nosotros para poder soportar esas persecuciones y es teniendo la fe y la confianza en nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Que Él es el único que nos puede ayudar a vencer. ¿Sí? Pero dice Colosenses, el capítulo 4, el versículo 2. Dice, dedíquense a la oración. Estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración y el dar gracias a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar para soportar cuando vengan todas estas tribulaciones? Dice la oración, o sea, la comunicación directa con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el único que nos va a ayudar en todas las tribulaciones, porque Él padeció todas esas persecuciones, pero no cedió al pecado. Ahora, hay tres clases de gracia de Dios hacia nosotros. Primera,
Gracia santificante es la presencia de Dios en nuestra alma. Esa gracia santificante es la que es la presencia de Dios en nuestra vida diaria, ¿sí? Segunda gracia actual, es la ayuda temporal de Dios a un hombre con el objeto de llevarlo a actuar de forma correcta. Es un don de Dios concedido temporalmente en una circunstancia precisa. La gracia habitual, don sobrenatural que permanece en el alma cuando se vive en amistad con Dios sin cometer ningún pecado. Entonces, la palabra del Señor es clara en decir que sin santidad nadie podrá ver al Señor, ¿sí? Y el Señor entonces por eso nos muestra cómo es que debemos de vivir. ¿Para qué? Para que busquemos esa santidad día tras día, pero debemos de esforzarnos en buscar al Señor, ¿sí? Debemos de esforzarnos en buscar al Señor. ¿Esforzarnos en qué manera? En estudiar su palabra, en oración, en pedirle a Él que nos ayude a dar la sabiduría, el discernimiento para entender su palabra y que nos ayude a vivir conforme a su santa palabra. Sigamos al libro de Santiago, el capítulo 1, el versículo 25. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces, así como debemos de mirar atentamente en la perfecta ley de Dios, ¿sí? Pero también no solamente mirarla, sino que también debemos de ¿qué? ¿Sí? Dice, y persevera en ella, no siendo oidor solamente, sino hacedor de la palabra, ¿sí? No es solamente oidor, sino también, hacedor de la obra. Así como el Señor nos da la sabiduría para entender su palabra, debemos también de compartirla con aquella persona que quiera verdaderamente escuchar la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 3:14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién hemos aprendido nosotros? Del Señor, ¿sí? Él es el que nos ha enseñado, el que nos ha instruido, y entonces por eso que debemos de persistir en esa luz que el Señor nos ha dado. Ahora, deben de haber cambios en nuestra vida, debemos de hacer una reforma en nuestra vida. No cambiarnos de iglesia, de denominación, porque la iglesia adventista es la iglesia que Dios ha establecido para este último tiempo, ¿sí? Para que vivamos en esa luz y para que preparemos al mundo para la segunda venida de nuestro Señor. En Daniel encontramos el capítulo 1 y el versículo 5, ¿sí? Que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ¿con qué? Con la comida ni la bebida del rey, ni con las cosas de esa nación, ¿sí? Y le señaló el rey ración diaria de su propia comida. Serían educados durante 3 años y luego quedarían al servicio del rey. Versículo 8. Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió permiso a Aspensa para evitar esos alimentos y permanecer sin mancha. Entonces el Señor para estos últimos tiempos nos ha dejado la reforma por salud, ¿sí? Porque dice que la reforma por salud es el brazo derecho del tercer ángel. El pueblo de Dios para este último tiempo debe estar viviendo la reforma por salud, ¿sí? Para que no es que porque vivamos la reforma por salud ya tenemos el pasaporte listo para entrar al cielo. No, porque tenemos que prepararnos cada día, todos los días, pero debemos de empezar a obedecer al Señor, empezando por la reforma por salud.
Si vamos al libro de Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 10, dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Yo creo que es el tiempo para que nosotros reformemos nuestra vida, demos un cambio total a nuestra vida en obediencia al Señor. Y este es el tiempo, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. ¿Sí? Nuestros nombres están por pasar en revista. ¿Sí? Y nosotros no nos vamos a dar cuenta en qué momento vamos a pasar. ¿Sí? Pero si pasan nuestros nombres en revista y no estamos viviendo esa santidad, no estamos viviendo esa obediencia, sencillamente vamos a ser destruidos en la purificación de la iglesia. Hay un significado aquí, el significado de ablución. Dice, ablución es un concepto que procede del vocablo latino. La noción refiere al acto de lavar, limpiar o purificar. Eso es lo que nosotros debemos de estar haciendo en estos tiempos, porque estamos en el tiempo del juicio, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo entró el martes 22 de octubre de 1844 al santuario celestial para limpiar el santuario de nuestros pecados. Pero si vamos al pasado, al pueblo de Israel literal, el sumo sacerdote entraba una vez por año al santuario celestial, lugar santísimo, para purificarse primeramente él y su familia y luego para purificar al pueblo, una vez por año. Pero el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pero el pueblo entero estaba en derredor, en ayuno, en oración, gimiendo y clamándole al Señor para que les perdonara los pecados y no fueran a ser destruidos. ¿Sí? Cuando dentro de la congregación había alguien que en esos días de esa purificación no se estaba purificando y no le estaba pidiendo verdaderamente perdón al Señor, dice que el sumo sacerdote salía del santuario celestial y ya sabía quién estaba en pecado y que no estaba verdaderamente humillándose ante Dios, ante el Señor, y entonces dice que era sacado de la congregación y la misma congregación lo apedreaban hasta morir. Entonces, esa misma obra es la que está haciendo nuestro Señor Jesucristo hoy a su pueblo. Él entró en 1844 y no ha salido desde entonces, pero está por salir del lugar santísimo y viene a hacer la obra que el sumo sacerdote hacía, sacar al pecador y dar muerte. ¿Sí? En Ezequiel el capítulo 9 encontramos donde vienen 6 ángeles, uno para poner el sello y 5 para dar muerte a los pecadores. Pero cuando dice pecadores es a aquellos que conocieron la luz de la verdad y que no quisieron vivir en esa luz, porque el Señor va a sacar la cizaña, el trigo de la cizaña. ¿Sí? Entonces, esa obra de esa matanza de esos que no son fieles al Señor, conociendo la luz de la verdad, son los ángeles que están registrados en Ezequiel el capítulo 9. ¿Sí? Del capítulo 9, del 1 al 7, ahí está la obra que el Señor va a hacer a su pueblo, la purificación de la iglesia. Manuscritos inéditos, tomo 3, capítulo 165, página 40. Dice, las plumas de los hombres no pueden seguir el historial de la corrupción en nuestras ciudades. Por todas partes se ven conflictos políticos, sobornos y fraude. Los hombres parecen decididos a gobernar o a arruinar. Están dispuestos a maltratar e incluso a matar a los que no quieran ser gobernados por ellos. ¿Eso está sucediendo en el mundo? Claro, en el mundo sucede todo esto, pero dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo adventista, está sucediendo lo mismo. Está sucediendo lo mismo. Por eso ya no se reconoce cuál es el pueblo de Dios. ¿Sí? Ya si una persona mira, va a todas las denominaciones, sencillamente todas las denominaciones están
en apostasía, aún lamentablemente hasta dentro de nuestra propia iglesia adventista del séptimo día. ¿Sí? Está entrando en apostasía. Ya una persona no conoce verdaderamente cuál es el pueblo de Dios hoy por hoy. Dice, ¿quién puede dudar que hoy existan los mismos males que existían antes del diluvio? Cristo tiene un derecho supremo a presentar al mundo la ley que debe ser obedecida. Cristo tiene ese derecho, pero ¿a través de quién? Ese privilegio nos lo ha dado a quién, a nosotros, al pueblo adventista del séptimo día, pero lamentablemente nos estamos apartando de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él no puede darnos más luz, porque si no obedecemos ni siquiera la reforma por salud, que es tan fácil de obedecer, es dejar de comer la carne, y no la obedecemos, ¿qué más luz nos puede dar Él si nosotros en eso tan pequeño no le estamos obedeciendo? ¿Sí? Los que transgredan esta ley, por alta que sea su posición en este mundo, serán llamados muy pequeños en el reino de los cielos. Así que si transgredimos principiando por el mandato del Señor de dejar de vivir la reforma pro salud, si no obedecemos a eso, pues ¿qué más vamos a obedecer al Señor? ¿Sí? Puede ser un erudito, puede ser un pastor, un grande estudioso, teólogo, pero si no está en obediencia al Señor, el Señor sencillamente en la purificación de la iglesia va a tener que ser destruido, ¿sí? Porque el Señor nos pide es santidad, santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor. Nos hace la pregunta, la sierva del Señor sigue diciendo, ¿para qué es el centinela? ¿Por qué el Señor nos ha puesto a nosotros como atalayas, como centinelas en este mundo? Para que demos al pueblo el sonido de la trompeta, que Cristo está por venir a esta tierra para llevar a un pueblo el cual esté en obediencia, viviendo una vida perfecta delante del Señor. Dice, sino para ser la voz de los vigías en los muros de Sión, para hacer sonar la señal del peligro. Por eso estamos llevando en este momento estos temas, porque el pueblo del Señor está en peligro, en peligro. Todos los que no estemos viviendo en obediencia, en lealtad, que no estemos viviendo sin pecado, cuando nuestros nombres pasen en revista, sencillamente vamos a ser muertos en la purificación de la iglesia, ¿sí? Estamos en peligro. Por eso el Señor nos está advirtiendo que verdaderamente nos preparemos y que empecemos a vivir apartándonos del pecado totalmente. No debemos apocarnos ni pedirle perdón al mundo por tener que decirle la verdad. Debemos despreciar todo ocultamiento. Desplieguen sus colores para hacer frente, ¿sí? No debemos de ocultar nada al mundo. Aunque se derrumbe la tierra, aunque suceda, pase lo que pase, la verdad del Señor tiene que ser proclamada. Los adventistas del séptimo día no pueden aceptar transigencias. El mundo tiene derecho a saber qué esperar de nosotros y nos consideran deshonestos al ocultar nuestros auténticos conocimientos y principios. Así que tanto el mundo como el Señor nos va a juzgar, ¿sí? Porque nosotros al mundo debemos de, primeramente, si vivimos una vida perfecta delante del Señor, vamos a poder darle el toque final a este mundo para predicar esa verdad presente para este tiempo, ¿sí? Pero si no lo hacemos, entonces delante del Señor vamos a quedar como transgresores, pero si nosotros no lo hacemos, el Señor levantará a otro para que lo haga, pero nosotros iremos a quedar destituidos del reino de los cielos.
Consejos sobre el régimen alimenticio, todos son probados. Dice la sierva del Señor, es de gran importancia que hagamos individualmente. Esto de la reforma por salud es individualmente. Esto el Señor no obliga a nadie. Él no obliga a nadie, pero sí hace que su mensaje sea llevado, sea predicado para el que quiera vivir en esa obediencia. Entonces Él lo va a ayudar para vivir en obediencia. Dice nuestra parte y tengamos una comprensión inteligente de lo que debemos comer y beber y cómo debemos vivir para preservar la salud. El Señor nos dice que el mensaje por salud es ¿para qué? Para vivir ¿qué? Sin enfermedad. Que si le obedecemos en esto al Señor, Él nos va a dar ¿qué? La salud. Es para preservar nuestra salud, ¿sí? Todos están siendo probados para ver si aceptan o siguen una conducta de complacencia propia. El pueblo adventista del séptimo día, al tener esta luz, está siendo probado. ¿Probado para qué? Para ver si obedecemos, si aceptamos la voz del Señor o vivimos en obediencia, en desobediencia, perdón. ¿Sí? Si aceptamos la voz del Señor o vivimos en desobediencia. Nadie piense que puede actuar como le agrade con relación al régimen alimenticio, ¿sí? Y nosotros comemos lo que se nos atraviese, ¿cierto? Pero nadie, mire lo que dice, nadie piense que puede actuar como le agrade, ¿sí? Con relación al régimen alimenticio. Antes bien, a todos los que se sientan a la mesa con vosotros, debe resultarles evidente que seguid los principios en materia de alimentación, así como en todos los demás asuntos, a fin de que la gloria de Dios sea revelada. No podéis permitiros actuar de otra suerte, porque tenéis un carácter que formar para la vida futura inmortal. Entonces, a través de la obediencia, podemos nosotros ir reformando ¿qué? Nuestro carácter. Nuestro Señor Jesucristo quiere implantar su carácter en nuestra vida, porque al cielo lo único que vamos a llevar es el carácter de Cristo en nuestra vida. Es el carácter de Cristo en nuestra vida. No es nuestro carácter lo que vamos a llevar, porque nuestro carácter es pecaminoso, nuestro carácter es rebelde, ¿sí? Pero el Señor quiere poner su carácter en nuestra vida. Sección 3, la reforma pro salud y el mensaje del tercer ángel, como la mano para el cuerpo. El 10 de diciembre de 1871 me fue mostrado nuevamente que la reforma por salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionado con el mensaje del tercer ángel, como la mano lo está con el cuerpo. La ley de los 10 mandamientos ha sido considerada livianamente por los hombres, pero el Señor no quiso venir a castigar a los transgresores de dicha ley, sin mandarles primero un mensaje de amonestación. Por eso el Señor hoy nos está dando ese mensaje de amonestación, es que vivamos la reforma por salud. El tercer ángel proclama ese mensaje. Si los hombres hubieran sido siempre obedientes al decálogo y hubiesen llevado a cabo en su vida los principios de esos preceptos, la maldición de tanta enfermedad que ahora inunda al mundo no existiría. Entonces, si el pueblo de Dios, desde que el Señor envió esta luz a través del espíritu de profecía, a través de Elena G. de White, nos ha dado esta luz, si el pueblo adventista hubiera obedecido y serle fiel, en este tiempo el pueblo de Dios o el pueblo adventista no debiera estar padeciendo nadie, ni enfermedad alguna, ¿sí? Pero por desobedientes y desleales, el pueblo de Dios o los adventistas, están miles de adventistas
están padeciendo de muchas enfermedades por la desobediencia al Señor. Los hombres y las mujeres no pueden violar la ley natural, complaciendo un apetito depravado y pasiones concupiscentes, sin violar la ley de Dios. Por lo tanto, el Señor ha permitido que sobre nosotros resplandezca la luz de la reforma por salud, para que veamos el pecado que cometemos al violar las leyes que Él ha establecido en nuestro ser. Todos nuestros goces o sufrimientos pueden atribuirse a la obediencia o transgresión de la ley natural. Así que si nosotros estamos padeciendo alguna enfermedad, es porque hemos desobedecido a la ley del Señor. Hemos desobedecido al mensaje por salud, ¿sí? Por eso, si el hermano que esté sufriendo, padeciendo cualquier enfermedad, es porque hemos transgredido la santa ley de Dios. Nuestro misericordioso Padre Celestial ve la condición deplorable de los hombres que a sabiendas unos, ¿sí? Porque muchos que sabemos este mensaje, algo otros no saben todavía este mensaje, y por eso este mensaje está siendo llevado a todo el pueblo adventista, y el que lo quiera aceptar y el que crea en el Señor Jesucristo y que es mensaje del Señor, entonces va a ser la preparación correspondiente. Dice que a sabiendas unos, por ignorancia muchos, ¿sí? Unos saben que se debe vivir la reforma por salud, pero no quieren vivirla porque son desobedientes y desleales al Señor. Algunos otros la están desobedeciendo porque no han escuchado este mensaje, ¿sí? Viven violando las leyes que Él estableció, pero por su amor y compasión hacia la humanidad, Él hace resplandecer la luz de la reforma pro salud, promulga su ley y anuncia la penalidad que se aplicará a la transgresión de ella, para que todos puedan aprender y procuren vivir en armonía con la ley natural. Proclama su ley tan distantemente y la hace tan eminente que es como una ciudad asentada sobre una montaña. Todos los seres responsables pueden comprenderla si quieren. Así que todos los adventistas del séptimo día que al tener este mensaje dice que podemos vivirlo si queremos. El problema es que el pueblo de Dios hoy no quieren vivir o no queremos vivir la obediencia hacia nuestro Señor y Salvador. Ese ha sido el problema. Pero aquí el Espíritu de Profecía nos dice que la podemos vivir si queremos. Si queremos. Dice, hacer clara la ley natural e instar a que se la obedezca es la obra que acompaña al mensaje del tercer ángel, con el propósito de preparar a un pueblo para la venida del Señor. O sea que para poder preparar a un pueblo, al pueblo para la segunda venida del Señor, este mensaje debe de serte obedecido. Pero el Señor no obliga a nadie, pero Él sí hace que su mensaje sea predicado. ¿Sí? Adán y Eva cayeron por el apetito intemperante. Cristo vino y soportó las más duras tentaciones de Satanás y en forma de la raza venció el apetito. Adán y Eva cayeron, ¿por qué? Por el apetito, ¿cierto? Porque ellos estaban saciados, ellos no tenían hambre, sino que solamente quisieron desobedecer a la voz del Señor. Ellos no tenían hambre, tenían todo el Edén para comer de todo árbol, ¿sí? Estaban saciados, pero no quisieron obedecer. Prefirieron oír la voz del enemigo
de Dios que obedecer a la voz del Señor. ¿Sí? Y nosotros hoy estamos en lo mismo. Nosotros hoy estamos en lo mismo. ¿Sí? Tenemos cómo obedecer al Señor, solamente que no queremos obedecer al Señor. Mostrando que el hombre puede vencer, así como Adán cayó en el apetito y perdió la bendición del Edén, los hijos de Adán pueden por medio de Cristo vencer el apetito y por la temperancia en todas las cosas volver a conquistar el Edén. ¿Sí? Adán cayó, ¿por qué? Por el apetito pervertido o por la desobediencia al Señor. Pero nosotros, los hijos de Adán, podemos nosotros, ¿qué? ¿A través de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Porque Él venció y nos dio la esperanza de que nosotros también podremos vencer. Sigue diciendo, la ignorancia no es ahora una excusa de la transgresión de la ley. La luz brilla claramente y nadie necesita ser ignorante. Todo el pueblo adventista necesita saber de este mensaje. ¿Sí? Nadie puede ser ignorante en esto. ¿Por qué? Porque el Señor va a juzgar a su pueblo a través de la luz que ha obtenido. ¿Sí? La luz brilla claramente y nadie necesita ser ignorante, porque el gran Dios es el mismo, el instructor del hombre. Todos tienen la más sagrada obligación ante Dios de prestar oídos a la sana verdad y la experiencia auténtica que ahora Él les está dando con referencia a la reforma por salud. El Señor se propone que el gran tema de la reforma por salud sea agitado y la mente pública profundamente sacudida para investigar. O sea, este mensaje se debe de ¿qué? De llevar, se debe de estar predicando en estos últimos tiempos para que el pueblo adventista lo conozca, Pues es imposible que los hombres y mujeres, con todos sus hábitos pecaminosos y destructores de la salud y debilitantes del cerebro, disciernan la sagrada verdad por medio de la cual han de ser santificados, refinados, elevados y hechos idóneos para la asociación con los ángeles celestiales en el reino de gloria. Así que la reforma por salud es importantísima que nosotros como adventistas del séptimo día la estemos viviendo para estos últimos tiempos. Que la estemos viviendo para estos últimos tiempos, mis apreciados hermanos. ¿Por qué? Porque esto en el reino de los cielos allá no va a haber muerte. ¿Sí? Dice que ni una hoja de un árbol caerá. ¿Sí? No se amarillará. Entonces, si no preparamos nuestros apetitos aquí, si no obedecemos aquí en la tierra al Señor, mucho menos en el cielo. ¿Sí? Y por eso el Señor no puede llevar transgresores de aquí de la tierra, no puede llevar transgresores al cielo. Sencillamente Él no los puede llevar. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Los hombres pueden profanar sus cuerpos por medio de la complacencia pecaminosa. Si no son santos, no son idóneos para ser adoradores espirituales, ni son dignos del cielo. Si el hombre aprecia la luz de Dios en su misericordia, le da sobre la reforma por salud, puede ser santificado por medio de la verdad y hecho idóneo para la inmortalidad. Pero si se desatiende esa luz y vive en violación de la ley natural
debe pagar la penalidad. Así que esto el Señor nos está dando la luz para que nosotros vivamos conforme a su palabra, para que le obedezcamos. Pero este texto es el que va a conmovernos, mis apreciados hermanos. Testimonios especiales, serie B, página 31. Mire lo que dice. Dios dio la luz sobre la reforma de la salud y los que la rechazan, rechazan a Dios. Esto es un tema muy interesante y que el pueblo adventista debe de conocerlo y tener en cuenta. Si nosotros rechazamos la reforma por salud, estamos rechazando a Dios. Esto no son inventos míos. Esto es la sierva del Señor, el espíritu de profecía que Dios le mostró a ella para que ella nos dejara por escrito esto, mis apreciados. Dios dio la luz sobre la reforma de la salud y los que la rechazan, rechazan a Dios. Así que mis apreciados hermanos, este es el tema que teníamos para hoy, que el Señor nos dio esa luz para poder nosotros predicarla y hacerla saber a mucha hermandad, a mucho pueblo adventista, porque hoy estamos en ignorancia. Algunos por ignorancia, otros porque la conocen, pero no quieren vivir la obediencia al Señor. Vamos a tener una oración para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por este momento que nos has regalado de tu palabra y porque nos has dado la sabiduría para poder explicarla. Te pedimos que a cada una de las personas que llegan a oírla, les dé la sabiduría para poder aprender y poder querer vivir conforme a tu voluntad. Tú eres el único que nos puede ayudar a vivirla. Solamente ayúdanos, Padre Celestial y buen Jesús, para poder vivir en obediencia y lealtad a todos sus hermosos preceptos. Pedimos una bendición especial para todos los que llegan a conocer este mensaje. Y quédase con nosotros durante la semana que viene. Pedimos tu bendición y tu compañía en el nombre y por los méritos de nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén.